Pues ya voy a empezar a grabar. Iniciamos entonces con lo que es el trabajo de la semana número 22. En esta semana va a ser muy importante que vayamos viendo lo que es la parte de matemáticas. Son los desafíos matemáticos de lo que es el 33 al 34. En esta parte vamos a ver lo que son las figuras, los cuerpos geométricos, las sucesiones, y además de esto vamos a utilizar también algunas herramientas para poder trazar lo que son círculos y lo que nos puede ayudar también para hacer circunferencias. Sí, de lo que es el apartado de ciencias naturales, vamos a ver un tema muy interesante que se denomina la cocción y cómo la descomposición de los alimentos nos puede permitir también, por ejemplo, el trabajar con lo que es el apartado de la tecnología. ¿Sí? De geografía vamos a ver la parte de la lección número 2, la cual tiene que ver justamente con los ríos, cómo se van formando, qué es lo que van creando, y vamos a hacer algunos ejercicios. Y con lo que tiene que ver con la parte de historia, pues ya es una parte de que tiene que ver con lo que aprendí, unos temas de reflexión y una evaluación. Y por último, formación cívica y ética, pues vamos a ver, por ejemplo, lo que es el apartado de cómo los límites que tenemos a raíz de que nosotros vamos trabajando con otras personas nos permiten ser conscientes de nuestros derechos y hasta dónde tienen una delimitación o un límite. Muy bien. ¿Qué les parece entonces, compañeritos, si vamos a trabajar con ciencias naturales? ¿Sí? Muy bien. De ciencias naturales, recordemos que estamos ahorita en lo que es el bloque 3, ¿sí? Voy a explicar un poquito más esta parte para que todos la podamos de alguna manera ver. Bien, estamos aquí en ciencias naturales, ¿eh? Déjenme para acá. Ahí está. Muy bien. De ciencias naturales, lo que les voy a pedir, compañeritos, es que por favor me ayuden a leer justamente lo que es esa lección que tiene que ver con la cocción y la descomposición. Recordemos que anteriormente los alimentos, obviamente, no todos tenían la gran factibilidad de poderlos guardar en un refrigerador y de esa manera se conservaran, sino que a fin de cuentas, a raíz de la historia y del ensayo y el error, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, los alimentos, ¿sí?, tienen diferentes formas de descomponerse. Hay unos que aguantan un poquito más que otros. Hay otros también que, por ejemplo, son, de alguna manera, si les vamos agregando ciertas cosas, pues a fin de cuentas pueden preservarse mucho más. ¿Sí? Y a raíz de que nosotros vamos preservando los alimentos, es en la medida que nosotros los vamos alimentando más y a fin de cuentas vamos siendo posible de que se vayan creando cosas nuevas, ¿no? Que van afectando hasta la gastronomía, la cultura e inclusive la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Bien. ¿Les puedo hacer una pregunta rápido, chicos? Sí. Excelente. Para ustedes, ¿de qué manera cocen sus alimentos? ¿De qué manera se los comen? ¿Se los comen crudos o qué les hacen para que sepan diferentes? ¿Los cocinamos? ¿Los cocinan, ok? ¿De qué manera los cocinan, hijo? ¿Los ponen, por ejemplo, en agua hirviendo, en aceite o qué hacen, no? ¿Y para qué lo hacen? ¿No? Eso es bien importante, ¿no? Porque de alguna u otra manera vemos que al realizar la cocción hacemos que de alguna manera las cosas sean diferentes, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues obviamente esto de la cocción, pues obviamente es producto de la casualidad, ¿sí? Recordemos que a lo mejor si nos vamos un poquito más en la historia, a lo mejor los hombres de las cavernas, ¿sí? Como por ejemplo a lo mejor tenían las cosas crudas, ¿no? Y al momento de que van utilizando lo que es el apartado del fuego, ¿sí? Las cosas de alguna manera, esa carne con la cual se alimentaban, o a lo mejor esas frutas, esas verduras, pues tenían un sabor diferente, ¿no? Y obviamente a raíz de que van utilizando justamente esas nuevas técnicas, es en la medida que van implementando nuevas cosas para agregarles un sabor, etcétera, ¿no? Y es, por ejemplo, justamente cuando los alimentos se van sometiendo al calor, es cuando van cambiando esto puede decir su forma en sí, ¿sí? Se van calentando, van siendo más suaves, o a lo mejor van teniendo otra textura, otro sabor, otro olor, y obviamente eso se le denomina cocción, ¿sí? Aquí va a ser muy importante, chicos, que de alguna u otra manera vayan viendo la información que viene justamente en esta lección y vayan viendo de que a raíz de que se van implementando cosas distintas, ¿sí?, para poder realizar los alimentos, es en la medida que van teniendo otra textura y se le van implementando otras cosas y eso va incrementando lo que es justamente la diversidad, ¿no? ¿Sí? Les voy a solicitar que por favor vayan viendo justamente esa parte y pues de que vean, ¿no?, de que al fin de cuentas un alimento crudo sabe distinto a uno que sale ya cocido, ¿no?
¿sí? Imagínense, por ejemplo, lo que son los frijolitos o lo que son, por ejemplo, las verduras tienen una textura completamente distinta, ¿no? Y a fin de cuentas se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y eso va incrementando las combinaciones. Y a raíz de que vamos agregando más elementos, es en la medida que pues obviamente se va haciendo mucho más enriquecedor lo que es el apartado de hacer los alimentos. ¿Sí? Muy bien. Para esta actividad, chicos, les voy a solicitar que por favor revisen desde la página 84 a la página 93, ¿sí? Y me vayan comentando, ¿sí? ¿Qué factores influyen en la cocción? Y fíjense bien, lo opuesto, ¿eh? La descomposición. ¿Qué es la descomposición? Cuando a fin de cuentas un alimento ya empieza a perder sus propiedades, ¿sí? Y empieza a agarrar otros sabores, ¿sí? Se empieza a lo mejor a ser diferente. Vean una manzana, cuando la ponen, por ejemplo, a la intemperie, ¿sí? Esta manzana, obviamente, con el tiempo va cambiando de color, se va madurando, y al ir madurando, pues va trayendo otros animalitos, ¿no? Y eso va provocando también que de alguna u otra manera ese alimento, pues vaya siendo diferente, ¿no? Se vaya haciendo así muy pachichi, muy se vaya comprimiendo, se vaya tirando, por ejemplo, un cierto líquido, y a fin de cuentas, ya sea rancio, ¿no? O a fin de cuentas tenga un mal olor, o ya se puede considerar hasta basura, ¿sí? Yo les voy a solicitar que por favor vayan haciendo dentro de estas actividades de la 84 a la 93, ¿sí? Su resumen, y vayan viendo esos factores que son importantes en la cocción y en la descomposición de los alimentos, ¿sí? Posteriormente les voy a solicitar también que realicen las actividades que vienen ahí, ¿sí? Vean, por ejemplo, en esa parte, si no se le alcanzan a distinguir, chicos, que aparece como una especie de tabla. Y en esta tabla empieza a tomar un alimento y me empieza a dar dos posibles formas, ¿no? Crudo o cocido. ¿Sí? La carne cruda o cocida, las verduras crudas o cocidas. ¿Sí? Cómo es su olor, cómo es su color, cómo es su sabor y cómo es su consistencia. Dense la oportunidad, chicos, de experimentar justamente y tomar ahí sus tesituras, sus pequeñas, se puede decir, observaciones con respecto a ese apartado. ¿Sí? Y vean también que justamente a raíz de que se va viendo todo esto de la cocción y de la descomposición, pues obviamente es cuando entran ya a lo que es al quite, como quien dice, lo que es la conservación de los alimentos, ¿sí? Y ver, por ejemplo, que los refrigeradores, chicos, o sea, obviamente es se puede decir un invento que de alguna manera revolucionó lo que es la manera de conservar las cosas, ¿no? Y que obviamente antes del refrigerador hubo otros, se puede decir, otros experimentos que a lo mejor tuvieron el mismo resultado, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que la carne, ¿sí? Que a veces llega a tener esa descomposición más rápida, ¿sí? Por la intemperie, por los factores del calor, por los animalitos, etcétera, pues obviamente va a tener un olor muy fuerte, y que anteriormente se utilizaba la sal para poder preservar los alimentos, o que también, por ejemplo, las frutas, cuando se deshidratan, también pueden de alguna manera conservarse, ¿sí? Lo que es el apartado inclusive de cómo por medio del hielo preservar las cosas, etcétera, ¿no? Y va a ser muy interesante que vayan viendo esa pequeña reflexión, pues de cómo de alguna manera somos beneficiados de lo que es la tecnología en lo que es el cuidado y la preservación de los alimentos. Chicos, ¿alguna duda con respecto a ciencias naturales? No. ¿No? Está sencillo, ¿verdad? Y aparte el experimento está muy interesante. No va a ser lo único que no les pido que hagan, chicos, es el que tiene que ver con el caldo de cultivo. El caldo de cultivo, muchachos, es, por ejemplo, fíjense muy bien, ¿eh? Ver, por ejemplo, en un envase que esté completamente limpio, que no tenga ningún tipo de bacterias, y ver cómo por medio de lo que es la interacción con el entorno va cambiando y va teniendo inclusive unas capitas, ¿no? ¿No se han fijado que, por ejemplo, cuando dejan un caldito y ese caldito se les olvida, ¿sí? Después ese caldito se va haciendo, por ejemplo, con una capa verdosa, una capa verdosa, y después empieza a oler muy feo, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se van generando bacterias, ¿sí? Y fíjense algo bien curioso, ¿no? Ese tipo de accidentes también han provocado también el hecho de que se generen vacunas, ¿sí? O de que se vayan pensando en otros para poder conservar las cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las latas o puede ser el proceso de pasteurización, ¿no? Que se hace, por ejemplo, con la leche, para matar bacterias y después esa leche no te haga daño. ¿Cómo ven, chicos? ¿Va? Muy bien, perfecto. Entonces, ciencias naturales, eso es lo que vamos a realizar. Muy bien. Para lo que es el apartado de geografía, compañeritos, les comento rápidamente, ¿sí? Vamos a ver lo que es el apartado de la lección número 2. En esta lección número 2, pues vamos a seguir viendo un poquito de lo que es algo muy importante con respecto a México, que tiene que ver justamente, muchachos, con lo que es el agua, los ríos. Y para esto yo quiero solicitar que por favor vean desde la página número 52
a la página número 59, ¿sí? Cómo estos ríos se van formando de alguna otra manera, ¿no? Y vamos a, de alguna manera, ir vinculando los conocimientos que tenemos de lo que es el ciclo del agua, ¿sí? Para ver cómo, por ejemplo, esa agua que está contenida en las montañas, ¿sí? A altas temperaturas, ¿sí? E inclusive a unas alturas que hacen que de alguna manera pues, el calor no se propague tanto, ¿sí? Van haciendo que se vaya generando hielo, y ese hielo, por ejemplo, cuando hay ciertas épocas que son bastante calurosas, vayan provocando que se vaya derritiendo y vayan creando con ello ríos, ¿sí? No sé si, por ejemplo, ustedes cuando están más pequeños, les gustaba jugar con tierrita y empezaban a apilar las cosas, y de repente, cuando ya tenían su montoncito de tierra, pues a lo mejor agarraban un poquito, por ejemplo, un vasito con agua, y esa la iban vertiendo en lo que era, por ejemplo, en la montaña, y van viendo cómo esa agua que desbordaba, ¿sí? Se va haciendo una especie de caminitos, y esos caminitos donde son justamente los ríos. ¿Sí, muchachos? Y obviamente toda esa agua que se desemboca, pues va haciéndose unas veredas, ¿sí? Que se van haciendo cuencas, y que van generando después que estos ríos, cuando se juntan con otros más, pues van haciendo unas vertientes bastante fuertes, y que después de alguna manera tienen que llegar a un lugar más fuerte, que puede ser como, por ejemplo, una laguna, un lago, o inclusive el mismo océano. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí? Bien. Para esto les voy a pedir que por favor se pongan a meditar hacia dónde van los ríos, ¿sí? Obviamente todo tiene que llegar al agua, al mar, ¿sí? Y obviamente toda esa agua líquida que de alguna manera se va conteniendo en ciertos lugares, ¿sí? Va a llegar un momento que con el sol se va a evaporar y se va a transformar otra vez en nubes, ¿verdad? Y en ese vapor que después, cuando las altas temperaturas, cuando llegan con otros lugares, a otros lugares, pues se va creando también lo que es el apartado de lo que es la lluvia, ¿no? O que ese mismo vaporcito se va generando, se va moviendo hacia lo que son las montañas, y se vuelve otra vez a empezar ese ciclo, ¿no? Donde se transforma en lo que es un sólido, después en algo líquido y posteriormente en algo gaseoso, ¿sí? Va a ser muy importante que vayan viendo justamente esa información, vayan utilizando también lo que es el apartado de lo que es su libro, y obviamente a raíz de que vayan viendo toda esa parte, pues van a ir comprendiendo cómo, por ejemplo, México, ¿sí? Como les comento, estamos tan beneficiados con el agua, chicos, ¿sí? Que imagínense, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las bolsas de valores, ¿sí? Ya está tratándose inclusive de que sea tomado en cuenta como un bien que puede ser monetizado, ¿sí? O sea, vean la importancia que tiene también justamente esto de cuidar los grandes recursos que tenemos y de preservarlos, ¿no? Y cómo a raíz de que hay, se puede decir, agua en los lugares, es en la medida que hay civilizaciones. Sí, recordemos que en los desiertos, pues prácticamente en algún momento fueron también lugares muy ricos, muy vastos, y que cuando se acabó el agua, se acabó todo. Se acabó la vida, se acabó el negocio, se acabó el comercio, etc. ¿Sí? Muy bien. Les voy a pedir entonces que vayan también haciendo esas partes, y que por favor me completen las actividades de la página 55, 57, 58 y 59. ¿Sí? Compañeros, ¿dudas con respecto a geografía? ¿Ninguna? ¿Puedo continuar? Para ir con matemáticas, que es lo interesante, es la joya de la corona, chicos. ¿Va? Bien. Ok. Entonces, continuamos entonces con, ¿qué les parece con historia? Para dejar las matemáticas al final. Bien. De historia, muchachos, ¿sí? Vamos a ver justamente ya el bloque 2, y vamos a ver unos temas para analizar y reflexionar. De estos temas se encuentran en la página 70 y 73, perdón. ¿Sí? Déjenme mostrárselo rápidamente para que vayamos viendo justamente eso. Recordamos que hemos visto parte de lo que es las civilizaciones que han de alguna manera sido parte de nuestro país, ¿sí? Y ahora vamos a enfocarnos justamente, fíjense bien, en esas ideas prehispánicas, en esos mitos de cómo el ser humano se creó, ¿sí? Recordemos que a lo mejor si nos vamos a lo que son los mitos bíblicos, somos de alguna mejor una parte de que fuimos creados con barro, a lo mejor, por ejemplo, las mujeres fueron creadas de una costilla, ok, es una forma de pensar y de alguna manera ver cómo de alguna manera somos parte de una cosmogonía, ¿sí? Pero aquí nosotros, chicos, en lo que es ya nuestra civilización, pues tenemos diferentes mitos, ¿no? De cómo fue creado el hombre, ¿no? Para esto está el mito maya, ¿sí? Está el mito mexica, ¿sí? Van a ver los dos y van a, por favor, investigar
y van a elaborar algunas actividades que tienen que ver justamente con esta información. ¿Sí, chicos? Bien. También van a ver, por ejemplo, cómo esta cultura indígena que hemos visto acerca de los mixtecas, los toltecas, los zapotecas, ¿sí? Los mexicas, ¿sí? Hay algunos vestigios todavía, ¿sí? Hay algunas, se puede decir, partecitas, y esas partecitas, pues la podemos ver, por ejemplo, como en la distribución de todas las etnias que hay en México, ¿sí? Y para esto vamos a ver lo importante que tiene que ver justamente que se preserven esas culturas, que se preserven esas formas de vida, ¿sí? Y que obviamente vayamos de alguna manera vinculando toda esa información con lo que es nuestro Atlas de México. Sí, va a ser muy importante que también aquí vinculemos historia con geografía, ¿sí? Y después viene una parte que se denomina lo que aprendí. En esta parte de lo que aprendí, pues van a darnos unas pequeñas tablas de la información que hemos visto y va a venir también una pequeña evaluación, ¿sí? Vienen 5 preguntas, ¿sí? De opción múltiple, donde a fin de cuentas nosotros podemos de alguna manera ver durante todo el contenido que hemos visto si a fin de cuentas nuestra pregunta se encuentra correcta o no, ¿sí? Y obviamente si ustedes hicieron todas sus tareas, ténganlo por seguro que les va a ir muy bien en esta evaluación, ¿sí? Compañeros, ¿dudas con respecto aquí? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, el que calla otorga. Vamos a la siguiente parte, que es la de formación cívica y ética, ¿sí? Y aquí me encantó esta parte de formación cívica y ética, muchachos, porque a fin de cuentas nos habla muchísimo acerca de los valores, ¿eh? Y de cómo, por ejemplo, las decisiones que tomamos, de alguna u otra forma, nos influyen muchísimo en cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Seamos muy conscientes que en la medida que nosotros respetemos a los demás, es en la medida en que estas personas van a respetarnos también a nosotros, ¿sí? Recordemos que mi libertad termina cuando comienza la tuya. Fíjense qué curioso, ¿no? Y que de alguna manera qué restrictiva en ese aspecto, ¿sí? Y para esto yo les voy a pedir que por favor, en esa página, de la página 40 a la página 43, ¿sí? Del libro de formación cívica y ética, vayamos viendo justamente, fíjense, algo muy interesante, ¿no? Como por ejemplo, la libertad tiene límites y obviamente cuando nosotros la utilizamos de manera responsable es en la medida que vamos a evitarnos muchísimos problemas, ¿sí? Porque a fin de cuentas cuando queramos hacer algo, mas sin embargo estamos afectando a otra persona, es en la medida que nosotros tenemos que ser éticos y tenemos que ser muy morales en el aspecto de si esa decisión es la mejor, ¿sí? Y obviamente vienen algunas acciones, ¿sí? Vayan ustedes eligiendo cuál sí pueden hacer, ¿sí? Cuál sí está en sus manos y de esa manera, a fin de cuentas, ver que se pueden evitar muchísimos problemas al tomar una muy buena decisión, ¿sí? Les voy a pedir que por favor desde esa página, de la página 40, donde dice mi libertad tiene límites, vayan viendo lo que es la información y vayan haciendo las actividades, ¿sí? Es de elegir, es de reflexionar, es de ponerse a pensar en los zapatos, ¿sí? Y a fin de cuentas, de alguna manera ver cómo esas acciones pues, nos pueden evitar muchísimos problemas, ¿sí? Siempre y cuando optemos siempre con esa mentalidad y esa apertura de que lo que hagamos tenemos que ver siempre de qué manera nos influye en nuestra vida futura, ¿sí? Muy bien. Pues chicos, esto es lo que vamos a ver entonces de ciencia, de formación cívica y ética. Espero que, ¿cómo se llama? Pues vean que son muchas cosas bastante interesantes y que obviamente en la medida que nosotros vayamos viendo justamente esto, es en la medida que nosotros vamos a ir a seguir avanzando. Muy bien. Pues ahora sí, lo prometido es deuda, ¿no? Vamos directamente entonces con matemáticas. ¿Sale? Bien. De matemáticas, no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ver la información, ¿sí? De ver las lecciones y les platico rápidamente, ¿no? En estas de parte de matemáticas, yo me acuerdo muchísimo que yo tuve la oportunidad de trabajar con un maestro que era pintor. Y este maestro que era pintor, me encantaba mucho su clase porque a fin de cuentas, todas las cosas que hacíamos, tenemos que tener un material nosotros adicional, ¿no? Y para esto nos pedía que, por ejemplo, si íbamos a trabajar con cosas redondas, pues obviamente si éramos círculos, ¿no? Si fuéramos a trabajar, por ejemplo, con cosas que tuvieran filos, con cuadrados o con rectángulos o con triángulos, ¿no? Y después nosotros ir trabajando con esas figuritas, chicos, e irlas incorporando una encima de otra o a lo mejor tomando una partecita y de esa manera hacer figuras y cuadros. Fabuloso, ¿eh? Y créanme que eso es lo que vamos a hacer nosotros justamente con estas lecciones, ¿sí? Donde les pido, por favor,
que fíjense muy bien, ¿no? O sea, a lo mejor vean un poquito más allá de lo que es la forma que hay, ¿sí? Y vean la gran posibilidad que ustedes pueden emplear junto con su creatividad, ¿sí? Para poder hacer las cosas, ¿no? Muy bien. Yo les comentaba que para poder hacer esta parte de lo de las figuras, nosotros tenemos que tomar en cuenta los siguientes conocimientos previos, ¿sí? ¿Cuáles son esos conocimientos previos? Pues ver, por ejemplo, que hay figuras y hay cuerpos geométricos, ¿sí? En las figuras, mi estimado, recordemos que son en 2 dimensiones, alto y ancho. Y en los cuerpos geométricos tenemos 3 dimensiones, que es ancho, largo y alto, ¿sí? Y veamos, por ejemplo, en estas figuritas, en esta lección, que se denomina las figuras para decorar, ¿sí? Son cuerpos geométricos, ¿sí? Y en estos cuerpos geométricos, fíjate bien lo que me dice a mí la instrucción, ¿no? Dice que esas figuras para decorar, ¿no? Algunas caras de los cuerpos se parecen a continuación y para eso vamos a empezar a hacer un decorado. Y para este decorado tenemos que tener en cuenta otro conocimiento más, que son las secuencias, ¿sí? Recordemos que las secuencias son de alguna manera patrones, ¿sí? Cosas que se repiten. Y obviamente nosotros tenemos que ver, por ejemplo, qué es lo que se va a repetir en ese aspecto, ¿no? Aquí podemos ver 4 tipos de figuras. La A es una especie de cilindro, que es un círculo alargado. En la B tenemos un cuadrado, ¿sí? Que si ya lo vemos en 3 dimensiones, es un cubo. Tenemos también la figura C, que es un triángulo, y este triángulo cuando lo alargamos se hace una pirámide, ¿sí? Y también tenemos lo que es el apartado de las figuras D, ¿sí? Que es una especie de hexágono, ¿sí? Que tiene una especie como de insignia, ¿no? O de galón, como por ejemplo con los militares. Muy bien. Si se fijan en esa pequeña secuencia que está, ¿cuál de esas figuras, de la A, de la B, de la C o de la D, es la que tenemos que emplear? Obviamente la B no puede ser, ¿no? ¿Sí? A lo mejor una que sí podemos emplear puede ser la figura B. ¿Sí? ¿Por qué? La figura C, perdón. La figura C podemos utilizar una partecita, ¿sí? Y la podemos complementar con otra, ¿sí? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Y de esa manera vamos creando un rombo, ¿sí? Y si se fijan, está un rombo naranja, luego sigue un azul, luego sigue uno rojo, y luego sigue un verde. Y después se vuelve a repetir el patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros? Vamos a anotar cuál de esas figuras puede ser, ¿sí? Y obviamente si le podemos agregar ahí con los colores, pues qué mejor, ¿no? Después, señor Cristian, si usted puede ver en la parte de abajo, viene otra secuencia, ¿verdad? ¿Nos puede ayudar para identificar qué figuras se tienen ahí? Bueno, rápidamente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que la figura B nos puede servir y que inclusive la figura A también nos puede servir, ¿sí? Y si le vamos acomodando la figura B y la figura A, de esa manera vamos haciendo la secuencia. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Cómo ve, señor Cristian? ¿Verdad que está muy interesante ese aspecto de poder trabajar con las figuras geométricas y secuencias? Ve las secuencias, seguir las secuencias. Exactamente. ¿Le puedo poner un reto? Hay, por ejemplo, ¿qué figuras podemos utilizar nosotros para hacer una secuencia? Es un cuadrado. Así es. Y un rectángulo. Y después se repite, ¿verdad? Sí. Se repite, ¿verdad? Excelente, ¿no? ¿Sabe qué también lo que me gusta, por ejemplo, de las matemáticas? Que lo podemos relacionar con la música. ¿No se ha fijado, por ejemplo, las canciones de ahorita, actualmente, es una tonada que se repite y se repite? Sí, secuencia. Y son sigue la secuencia. Exactamente. Y después viene una secuencia, una figura última, que nos va trabajando, fíjese muy bien, con una especie de figura un poquito extraña, ¿verdad? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿qué figuras me recomendaría usted poner? ¿En la segunda? En la última, exactamente, la que aparece en ¿cómo se llama? Pues se lo digo, imagínense, ¿no? Ya me dijo usted una, la siguiente, de la página 60.
son como las que parecen insignias, ¿verdad? Sí, ¿Se acuerdan de los Transformers? sí. Ah, ok. Ya ve que los Transformers están los Decepticons y los Autobots, ¿verdad? A los Autobots, sí, se parece a la insignia del Optimus Prime. Ándale, exactamente. Ya ve que no las cambiaban de lado, como para decir cuál Sí. es bueno y cuál es malo. Ah, pues haga de cuenta que es como esa, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Última. Fíjese Sí. bien. Donde dice la página 61, aparece una especie de hexágono, ¿verdad? Recordemos Ajá. que un hexágono es una figura geométrica que tiene 6 Geométrica. lados. Así es. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué figura usted me recomendaría para poder realizar ese hexágono? Ese es un triángulo. Son Es un dos triángulos. Exactamente. Si los juntáramos los triángulos hacia adentro, Ajá. haríamos la figura. Sí. Está interesante, ¿verdad? No sé si se acuerda, por Sí, ejemplo. es un hexágono, se hacen dos triángulos y a la vez se forma una estrella. Exactamente, muy bien. Es como la estrella de David, magnífico. Ajá, ¿Sí? exactamente. Y eso es lo padre justamente de estas lecciones que van concaminadas, ¿eh? De que vayamos utilizando las figuras geométricas que cuando ya Ajá. tienen 3 dimensiones se convierten en cuerpos geométricos y que estas pueden hacer a su vez secuencias. Sí. Ajá. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias, señor Cristian. La verdad, el apoyo será muy diferente, ¿no? Bien, y aquí viene otra muy interesante también, ¿no? Se denomina el gran artista. En esta va a ser muy importante que ustedes, en su cuaderno, fíjense bien, ¿eh? Van a realizar esa partecita de esas imágenes. ¿Sí? Podemos identificar las figuras geométricas que hay ahí. Vámonos, si quieren, así como si fuera una especie de zigzag, ¿no? Donde vamos primeramente por lo que son, ¿cómo se llama? La figura que está ahí en morado, luego la de amarillo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Me pueden ayudar? Bien, gracias. Chicos, fíjense bien, ¿eh? En la figura que está allá arriba, estamos hablando de izquierda hacia abajo. ¿Qué es? ¿Es un cuadrado? ¿Es un rectángulo? ¿Es un círculo? ¿Es un triángulo? ¿Qué es, chicos? A ver, de la izquierda para abajo. De hacia arriba, de la parte superior, perdón. Del Para moradito. arriba. De la izquierda. ¿Qué es esta figura? Un triángulo. ¿Cuál? El moradito, chicos, ¿eh? Triángulo, cuadro, círculo. Derecha, ¿eh? Que viene siendo lo de arriba. ¿Qué es? Triángulo. Fuerte, tiene. Triángulo. Triángulo. ¿Es un triángulo? Ok, o se lo voy a poner más fácil. Fíjense bien, ¿eh? Digamos que están en 3 niveles, ¿eh? ¿Va? Muy bien. Dígame si identificamos lo que es es un cuadrado morado. Sí. Bien. Sí. Identificamos un círculo azul. Sí. Bien. Sí, Identificamos un cuadrado naranja. Ah, Sí. ya. ¿Sí? Sí, Ok. ya de este Y un lado. círculo rosita, Sí. ¿verdad? Bien. Aparece un triángulo, Ah. 2 rectángulos de diferentes tamaños, ¿sí? Uno un poquito más alargado que el otro, un triangulito y un circulito. Bien. Después una pregunta, sin calcarlo, si hagan de cuenta, nosotros tenemos que calcar eso tal cual en nuestro cuaderno. Dígame qué herramientas puedo utilizar yo para poder hacer esa obra de arte en mi cuaderno. Un compás. Podemos utilizar un compás, ¿no? Recordemos que un compás es como una especie de, se puede decir una base, junto con se puede decir con un... Bueno, ese sería como para los círculos, ¿no? Exactamente, lo podemos emplear para los círculos, bien hecho. Y una regla, o sea, necesitaríamos todo el juego de geometría. Pues no, con una regla es más que suficiente, ¿no? ¿Sí? De esta regla y este compás, nosotros nos va a servir muchísimo para tomar justamente las medidas y tratar de emularlo, realizarlo en nuestro cuaderno. ¿Qué les parece? Van a hacer la figura. Ya. Y ya después, como para comparar, lo podemos así como poner una hojita en blanco, una hoja donde venía nuestra información, para saber si nos quedó de la misma medida. ¿Sí? Y obviamente es importante que vayamos empleando aquí estas herramientas que van a hacernos mucho más fácil nuestro trabajo. ¿Sí? Hacemos medidas en la hoja. Bien. Ahora, en la última lección que se denomina Desarrolla tu creatividad, fíjense en lo que van a hacer ustedes, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo en un principio les comenté un poquito cómo mi maestro de educación artísticas
nos ayudaba muchísimo para que con triangulitos, circulitos, ¿sí? Lo que son rectángulos, cuadrados, empezar a hacer arte, pues es lo que van a hacer ustedes también, ¿sí? Empleen, por favor, triángulos, círculos de diferentes tamaños, ¿sí? Rectángulos, para poder hacer algo que a ustedes les llame la atención. ¿Sí estamos de acuerdo? Veo que, por ejemplo, les encantan los perritos Pug. ¿Creen que puedan hacer un perrito Pug? ¿Un qué? ¿Un perrito Pug? Ah, ¿con figuras? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que sí. Yo creo que sí también, ¿no? ¿Saben cómo me lo imagino? Fíjense muy bien, ¿eh? Primero así como para su carita un círculo, ¿no? Para lo que puede ser su cuerpecito, un rectángulo, ¿no? Para lo que pueden ser sus patitas, sí, pueden ser a lo Tienes que hacer mejor figuras. pequeños rectángulos porque son más pequeñitos, ¿no? Para sus patitas, para sus orejitas, unos triangulitos. Y para Un barco. un barco, perfecto. ¿Cómo eres un barco, hijo? ¿Cómo harías un barco? Sí. ¿Un triángulo? Ajá, bien, tenemos ya el triángulo, muy bien. ¿Qué más? Rectángulos. ¿Un rectángulo? Bien. Oye, hijo, ¿crees que con tres rectángulos puede hacer un trapecio? ¿Qué? Un trapecio, ¿tú sabes qué es un trapecio, no? Una figura tocada que en la parte de arriba es un poquito más grande, la otra de abajo, y vamos a hacer exactamente esa parte como si fuera de un barco, ¿no? ¿Sí o no? Contesta. Sí. Muy bien. Y aquí, pues, emplear su creatividad para poder justamente hacer eso, ¿no? Yo les hago una recomendación, hijo. ¿Sí? Que tengas en mente qué es lo que te gustaría hacer y tengas tu material listo. ¿Sale? ¿Para qué? Para que una vez que ya tengas tu material listo, vayas viendo así, ah, mira, me gustaría que quedara a lo mejor mi barquito, o a lo mejor mi portaaviones, ¿sí? O a lo mejor un avión, casa F-15. ¿Estamos de acuerdo? Con metralletas y con toda la cosa, ¿no? ¿Cómo ves, hijo? Se pueden hacer muchas cosas, te están hablando. Sí. Bien. Espero que tu imaginación, hija, porque yo sé que eres muy bueno para dibujar junto con tu hermano, ¿sí? Se Te puede ayude a hacer que... un carro. ¿También? ¿Por qué no? Tienen que hacer. ¿Sí, hijo? Por una cosa que me hagas. Se puede hacer un castillo. Solamente con una cosa que me hagas, me doy... ¿Con una sola? Con una sola cosa. Una sola cosa. ¿Estamos bien? Ah, que con un solo. Sí, está bien. Magnífico, perfecto. Se puede hacer un robot. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo que hayan tenido la oportunidad de acompañarme. Me da mucho gusto que cada día esté un poquito más. Espero, primeramente Dios, que en nuestra próxima sesión, pues sigamos trabajando temas de interés. Y como les comento, ¿no? Las matemáticas son maravillosas. Es la manera en que Dios se comunica con nosotros para podernos decir sus mensajes. Que tengan una excelente noche. Señora Reina, me dio muchísimo gusto saludarla. Señor Cristian, un placer. Igualmente. Estados Adiós. Buenas. Muy bien. A la vista. Al otro día. Hasta la otra semana. Hola, adiós. Entonces, mucho y échenle muchas ganas. Cuiden a sus papás. Ustedes, qué felices. Si descartas la opción esa, puede que salgas victorioso o puede que eso no era.